Seguro que hoy tienes una consola de videojuegos con gráficos de muy alta calidad en casa y te hacen pasar divertidísimos momentos con amigos y familiares. Pero los videojuegos no siempre han tenido esta presentación. Hace casi 40 años que existen y han pasado por muchos cambios a lo largo de su historia. En la década de 1970, los videojuegos se popularizaron. Eran enormes máquinas colocadas en locales destinados especialmente para ellas. Un poco más adelante, surgieron consolas domésticas, pero no eran tan populares como los locales de chispas. Sí, chispas, así se les conocía anteriormente en México. Pero estos no eran solo una forma de entretenimiento, sino que se convertían en un punto de reunión entre amigos y un buen pretexto para conversar y divertirse. Ahora las conocemos como maquinitas, y a pesar de que todos hemos pasado un agradable rato frente a una de ellas, seguro que muchos no saben todo lo que debe hacerse para que estas maquinitas, chispas, juegos de video o como quieras llamarles, lleguen a nuestras manos. Para elaborar una de estas maquinitas se usan 3 elementos básicos: el gabinete, el cinescopio o pantalla y por supuesto el videojuego. Veamos cómo se elabora el primero. El gabinete es el cuerpo del videojuego. Soporta el tablero, la pantalla, el videojuego, además de que da la tradicional forma a estos divertidos aparatos. El material para la elaboración del gabinete son estas grandes placas de madera comprimida. Para la parte externa, se usa comprimido con una cubierta plástica. Para las partes internas y de refuerzo, se usa el mismo material, pero sin este recubrimiento. Los cortes deben ser muy precisos, por lo que se usa una sierra vertical que puede ajustarse gracias a estas prensas que sostienen las reglas que guían la madera en la mesa. Las piezas de los gabinetes de videojuegos son muy peculiares, por ello deben cortarse primero los bloques más grandes y después se les irá dando la forma específica. La seguridad es un elemento muy importante, por ello se usa este sello sobre la sierra. Con él se evita que los trabajadores tengan un accidente por un error de cálculo o distracción, pero de cualquier manera deben ser muy cuidadosos. Ya están cortadas casi todas las piezas y es momento de empezar a dar a cada una su peculiar forma. Por ejemplo, esta pieza rectangular sostendrá la pantalla o cinescopio cuando el gabinete esté terminado. Para ello debe cortarse el centro con la medida exacta de la pantalla. Cuando ya se tomó la medida del cinescopio, se comienza a cortar capa por capa. Se corta de esta forma para evitar que el material se fracture o se quiebre. Después de varias pasadas, la pieza está lista. Esta otra pieza es muy similar a la de la pantalla, pero conforma un respirador trasero que evita que el cinescopio se caliente demasiado. La ventilación es un elemento muy importante en estas máquinas, pues funcionan sin descanso durante largas horas, y sin una ventilación adecuada, la maquinaria se descompondría muy rápidamente. Ahora veamos cómo se elaboran las demás piezas. Este será el techo del gabinete, y deben hacerse algunas fisuras en él. Estas también funcionan como ventilación. Es muy importante que cada nuevo gabinete sea idéntico al anterior. Por ello se usan gran cantidad de moldes y guías, como esta, que sirve para marcar la ubicación exacta en el que deben ir las fisuras de ventilación. Una vez terminada la pieza, se hace el barrenado, es decir, una pequeña fisura a lo largo de todo el costado. Esta fisura sirve como un canal para el pegamento, lo que permite que se esparza por toda la pieza y pegue con mayor firmeza esta delgada pantalla de aluminio. Seguro siempre que piensas en un gabinete de videojuegos, recuerdas este tradicional filo metálico. Pero su objetivo no es solo dar mejor presentación a la máquina, sino que también sirve como protección contra el desgaste del comprimido. Mientras tanto, se hace el piso del gabinete. Esta pieza es de las más importantes, pues sostiene todo el peso del videojuego. Debe ser muy resistente y estar perfectamente alineada. Pero eso no es todo. También debe tener una buena presentación. Por ello, al terminarlo, se pinta. Las piezas internas o de soporte del gabinete no estarán visibles, por ello no tienen cubierta plástica. Pero de cualquier forma, todas se pintan para hacer más resistente el material a la humedad y otros factores ambientales.
Estas grandes placas de comprimido con cubierta plástica serán transformadas en los costados de la máquina. Su función es dar la particular forma a las máquinas de videojuegos. Para este proceso también se usan moldes, pues la figura de estas piezas es muy importante para que el gabinete tenga la mejor calidad. Después de marcar la silueta de los costados, estos son cortados. Una vez que los costados ya tienen su peculiar forma, se pulen los bordes y se les hace el barrenado. Después de aplicarles el borde metálico, los costados del gabinete están listos para ser ensamblados. Pero esperen, parece que nos falta algo. ¡Claro! El tablero. Esta pieza tal vez sea la más importante del gabinete, pues nos permite meternos en el mundo virtual del videojuego, interactuar con él y sobre todo divertirnos. Esta pieza de comprimido será la que conformará el tablero. Y seguro ya sabes que le hace falta. El acrílico. Estas serigrafías son tan importantes en los gabinetes, que seguramente no puedes imaginarte uno de ellos sin estos emocionantes dibujos que te hacen estar ansioso por jugar. El acrílico se une al comprimido mediante pegamento. Bueno, y uno que otro golpecito. El acrílico no siempre queda a la medida exacta de la pieza, por ello pasa a esta máquina, que lo ajusta perfectamente a la tabla de comprimido. Ahora que el acrílico del tablero está bien ajustado y regresa a la mesa del corte, esta se ajusta para hacer un corte transversal a la madera comprimida. Este particular corte llamado bisel sirve para ajustar el tablero a la forma de los costados. El tablero está listo para hacerle los agujeros en que entrarán los botones y la palanca. Es importante marcar bien la ubicación exacta en que deben ir los controles. Para ello se utiliza una tabla guía, donde está marcada la posición de cada botón, con lo que tendrás la mejor posición al tomar el control del juego y pasar un emocionante momento. Ahora se perfora el tablero a la medida de los controles, pero debe hacerse en dos partes, por la superficie y por la parte interna. Se perfora de esta forma para evitar que el material se rompa o se maltrate, lo que le restaría resistencia. El tablero se une al gabinete a través de una bisagra, así que también deben hacerse agujeros con una broca más pequeña para colocarla. Una vez perforado el tablero, el gabinete ya está listo para empezar a ensamblarse. Como has visto hasta ahora, el proceso de elaboración del gabinete para videojuegos depende en gran medida del esfuerzo manual, principalmente de carpintería. Claro, de un buen trabajo de carpintería depende la fuerza y resistencia del gabinete, además de su buena presentación. Ahora sí, todas las piezas están listas para ser ensambladas. El armado inicia por el suelo del gabinete. Esta sólida pieza se refuerza aún más gracias a estos soportes que se ponen en las uniones. Posteriormente se le colocan los costados. Es importante llevar a cabo estos pasos muy meticulosamente. De otra forma, no podría hacerse correctamente. Por ejemplo, si no se empezara a armar el gabinete por el suelo y los costados, los trabajadores se estorbarían unos a otros y debería hacerse un paso a la vez. Esto hace del ensamblado uno de los procesos más complejos en la elaboración del gabinete, pues se requiere una gran coordinación entre los trabajadores, además de mucha experiencia para evitar equivocaciones. Estas tablas conforman el esqueleto del gabinete. Al colocarlas en todas sus uniones, se asegura una gran resistencia, muy necesaria para el uso tan rudo que a veces se le da a las maquinitas. La precisión es muy importante al ensamblar el gabinete. Por ello se usan estas escuadras que permiten ajustar y sostener las piezas a la medida necesaria con gran exactitud. Mientras tanto, un trabajador va marcando la ubicación en que debe ir el tablero. En este proceso es muy importante la coordinación entre los trabajadores, pues mientras uno coloca los soportes, otro debe ir montando las piezas. Ahora se colocan estas piezas de madera que sirven como soporte para el sistema electrónico. Mientras tanto, otro trabajador coloca la parte frontal del tablero. La colocación de la tarjeta madre es muy importante, pues debe estar en una posición específica para controlar el monedero, el videojuego, el tablero y la pantalla. Si alguna vez te habías preguntado cómo hacen las maquinitas para permitirte jugar cuando insertas una ficha,
Ahora sabes que lo hace a través de la tarjeta. Esta debe pasar por un cuidadoso proceso de programación para poder hacer todas las funciones necesarias. Esta es la pieza que mantendrá firme el monedero. El agujero que tiene está ajustado exactamente a la medida de este. Para sostener el tablero se colocan repisas. Así se logra que esté bien firme y sirva perfectamente para jugar. También se requiere de esta pieza frontal para colocarse en el gabinete. Una vez que ésta se coloca, se le ponen las bisagras que permitirán colocar el tablero y abrirlo en caso de que necesite alguna reparación. Mientras tanto, se monta el cinescopio o monitor. Estos son una especie de televisores, pero sus medidas son muy especiales para ajustarse al gabinete. Después de colocar la pantalla, se conecta a la tarjeta madre. Y como ves, esta conexión es mucho más complicada que la de tu consola de videojuegos doméstica. Este sistema parece sencillo, pero imagínate hacer todo el cableado, la programación de la tarjeta, ajustar los colores del cinescopio. Debe ser muy complicado. Una vez listo el sistema electrónico, ha llegado el momento de colocar el tablero. Para esto, se atornilla la bisagra tanto al tablero como a la pieza frontal. Seguro ya sabes qué es lo que falta. Los botones. Los botones para maquinitas de videojuegos son un mecanismo muy sencillo que funciona por contacto con sensores. La pieza se coloca en los agujeros y embonan por presión. Cuando los botones fueron colocados, se les pone el sensor. Este se conecta a la tarjeta madre y permite que el videojuego cumpla las órdenes que le das a través de los controles. Ahora el videojuego está terminado y listo para que puedas jugar con él, mientras convives con tus amigos y familiares.